Capítulo 28. Al oír lo que Yang Hyuge acababa de decir, Chui no pudo evitar mirar hacia su hombro. Desde fuera, la tela mostraba signos de desgaste, y el hechizo defensivo de la túnica se había desvanecido. Probablemente se había desgastado durante la lucha, pero la ropa de Yang Hyuge era negra. Aunque la herida estuviera sangrando, no se notaría. Tendría que quitarse la túnica para ver la herida. Jun Hyang Miao estaba de pie junto a ellos. Conocía bien las características de las diferentes bestias y rápidamente se convenció. Es muy probable que las escamas del cuerpo de ese Yao sean venenosas. Su herida debe ser tratada lo antes posible. Como cultivador médico, Chui sabía que el envenenamiento era más problemático que un simple traumatismo. Tendría que preparar un antídoto para tomarlo internamente o aplicarlo externamente. Chui lanzó una técnica de curación rápida para tratar la cola de la bestia tragadora de oro. La dejó de nuevo en el suelo y luego centró toda su atención en Yang Hyuge. La bestia tragadora de oro murmuró suavemente. No se atrevía a seguir luchando con Yang Hyuge, así que corrió a un lado a jugar sola. Viendo que estaban ocupados, Jun Hyang Miao fue lo suficientemente consciente de sí mismo como para despedirse y volver con los otros discípulos de la secta Yuzhou. El zorro de 9 colas siguió a Jun Hyang Miao. Aunque sentía curiosidad por Chui, no se atrevía a acercarse demasiado a Yang Hyuge. No había nadie alrededor que pudiera molestarlos por el momento. Chui le dijo a Yang Hyuge: Yan, déjame ver tu herida. El hombro de Yang Hyuge fue arañado por las escamas del Jiao, que destruyó el hechizo defensivo de la túnica del cultivador de espadas de la secta Tianxuan. Fue un pequeño rasguño que no dañó sus huesos. Podría haber confiado en su propio poder espiritual para curarse, y no era tan grave como Chui pensaba. Sin embargo, ser cuidado tanto por Chui hizo dudar a Yang Hyuge. Es suficiente con usar una técnica de curación. No tienes que tomarte tantas molestias. No, tienes que dejarme mirar. Si estás envenenado, puedo hacer un antídoto. Chui parecía serio y se negó a retroceder. Chui sabía que Yang Hyuge nunca se preocupó mucho por sus propias heridas, especialmente las internas. A veces, incluso buscaba pelea y se negaba a dejar que lo tratara. Yan, sé bueno. Solo echaré un vistazo. Chui le instó suavemente. Yang Hyuge frunció los labios y su expresión era un poco incómoda mientras enfatizaba. Realmente no es grave. Sí, no es serio. Te he oído. Chui asintió junto con sus palabras, pero siguió insistiendo. Pero aún así tienes que dejarme mirar. Yang Hyuge, Bajo la sombra moteada de un árbol, Yang Hyuge estaba sentado en el suelo, apoyado en el tronco. Chui estaba en cuclillas frente a él. Este lugar fue encontrado por Chui. Considerando el estatus de Yang Hyuge como joven maestro de una familia rica, no estaba dispuesto a dejarlo sentarse en el suelo casualmente. Chui incluso usó una técnica de limpieza para quitar las hojas caídas de la hierba bajo el árbol. Sentarse era más fácil que estar de pie y esta postura hacía más conveniente para Chui comprobar la herida en el hombro de Yang Hyuge. Su túnica exterior se quitó y la manga de su prenda interior se deslizó fuera de su hombro, exponiendo su herida. Era mucho más seria de lo que Yang Hyuge lo hacía sonar. La piel se había desgarrado donde fue cortada por las escamas, pero debido a las fuertes habilidades autocurativas de Yang Hyuge, la hemorragia ya se había detenido. Afortunadamente no parece haber ningún envenenamiento. Después de ver la herida, Chui se sintió un poco aliviado y empezó a usar su poder espiritual para curarlo. El poder espiritual blanco fluyó desde la palma de la mano de Chui y se concentró sobre el hombro de Yang Hyuge mientras curaba su herida. Los ojos de Chui estaban concentrados en la tarea que tenía entre manos. Fragmentos de luz solar caían por los huecos de los árboles y se posaban en sus largas pestañas. Parecía excepcionalmente elegante y gentil. Yang Hyuge bajó los ojos, observando seriamente. De repente sintió que ser herido a veces era algo bueno. Al menos durante este momento, la atención de Ai estaba completamente en él. Muy bien. Después de que la herida en el hombro de Yang Hyuge se cerrara, Chui confirmó que no había manchas ni cicatrices y retiró su poder espiritual satisfecho. Cuando Chui levantó los ojos, descubrió que Yang Hyuge le estaba observando en silencio. Como estaba apoyado en el tronco del árbol, la postura de Yang Hyuge era un poco perezosa. La luz del sol caía sobre los mechones sueltos de pelo de su frente y la nitidez de su expresión se había desvanecido mucho, haciéndole parecer muy relajado. Bajando la vista, pudo ver que sus ropas estaban sueltas y dejaban al descubierto su hombro izquierdo. Ya no había ninguna horrible herida que robara la atención de Chui.
así que pudo apreciar completamente las suaves y hermosas líneas de los músculos y clavículas de Yang Hyuge. Tenía un físico bien proporcionado que solo un cultivador de espada podía tener. Forzándose a redirigir su mirada, Chui susurró un recordatorio a Yang Hyuge. Ya he terminado. Ponte la ropa rápidamente. Yen Yoga respondió en voz baja y levantó las manos para enderezarse la túnica. Los hechizos defensivos de sus túnicas se habían desgastado, por lo que no podía seguir usándolas. Yang Hyuge se adelantó y sacó su propia túnica de su bolsa Qiankun. Estas ropas también eran negras, pero eran más elegantes que el uniforme de la secta. Estaban bordadas con dibujos dorados oscuros que se extendían en diagonal desde el hombro izquierdo hasta el dobladillo. Parecía muy cara, como el tipo de túnica que solo se podía comprar con muchas piedras espirituales. Chui no había visto a Yang Hyuge vestirse con este tipo de túnicas desde hacía mucho tiempo. Había pensado que la familia Yan no se lo había preparado antes, pero ahora parece que todavía se lo tomaban en serio. Viendo esto, Chui no pudo evitar suspirar con cierta emoción. Aunque no eres muy cercano a tu familia, al menos no te tratan mal en lo que respecta a ropa y herramientas espirituales. Después de tantos años, no sería imposible que simplemente te ignoraran. No hay escasez de cosas materiales. Yang Hyuge respondió de acuerdo a las palabras de Chui. Yang Hyuge rara vez mencionaba cosas relacionadas con su familia. Al principio, Chui solo pensaba que tenía una mala relación con ellos, así que conscientemente evitaba tocar este tema. Pero pensando en ello ahora, parece que la familia ya no lo trató con demasiada dureza, por lo que Chui sintió un poco de curiosidad. Chui no pudo contenerse y preguntó, Yan, ¿dónde está tu casa? Tras estas palabras, el aire quedó en silencio por un momento. Era solo una pregunta improvisada, pero Chui notó que la expresión de Yang Hyuge era un poco inusual. Pensando que podría haber tocado un punto sensible, Chui rápidamente enmendó sus palabras. Solo estaba preguntando casualmente. No tienes que responder si no quieres. No es eso. Yang Hyuge vaciló antes de llegar a una descripción adecuada. Es solo que está lejos de la secta Tianzuan, en un lugar muy remoto, por lo que es un poco difícil de describir. La residencia principal de la familia Yan estaba situada en la unión del reino Yunhua y el reino Junin, lo que era de hecho bastante remoto. De acuerdo. Chui asintió y no continuó preguntando. Si Yang Hyuge no quería hablar de ello, Chui no lo perseguiría. Todo el mundo tenía un secreto inconfesable en su corazón, como la forma en que había renacido. Chui no estaba preocupado por esto, pero Yang Hyuge tenía sus propias preocupaciones. El estatus de la familia Yan era algo especial, por lo que a la gente común no se le permitía entrar. Si un día, Yan Minchao no podía aguantar más y caía, la posición de cabeza de la familia Yan podría recaer en él. Entonces, ¿qué harían él y ahí? Anteriormente, Yang Hyuge había pensado que después de limpiar el maligno de debajo del altar, renunciaría como sucesor de la familia Yan y se quedaría con Chui como un cultivador ordinario. Pero cada vez que realizaban el ritual, el maligno del abismo negro parecía no tener fin. Ninguna cantidad de sellado era suficiente. Si no podía deshacerse de esta responsabilidad, ¿estaría ahí dispuesto a acompañarlo en la finca de la familia Yan? Tan rápido como esta idea pasó por la mente de Yang Hyuge, fue rechazada. La finca de la familia Yan era como una jaula. No quería que su Ai sufriera con él. Si no había respuesta, solo podían ir paso a paso. Mientras Ai estuviera a su lado, resolvería los problemas restantes a medida que surgieran. Yang Hyuge pensó para sí mismo. Después de que Chui y Yang Hyuge descansaran un rato bajo la sombra del árbol, Jun Hyang Miao se acercó con los otros discípulos de la secta Yuzhou y les dio las gracias de nuevo. Chui, no tienes que ser tan educado, compañero cultivador Jun. Ese Yao era originalmente un problema que ellos habían causado. Jun Hyang Miao y los demás tuvieron la mala suerte de verse involucrados en cuanto se teletransportaron. No corras la voz de que Ai es un cultivador médico. Yang Hyuge le dio una advertencia. Nos guardaremos esto para nosotros. Jun Hyang Miao entendió. Yang Hyuge asintió ligeramente. De hecho, el estatus de Chui como cultivador médico no necesitaba ser ocultado. Le preocupaba más que el poder espiritual especial y el talento de Chui fueran ampliamente conocidos. Sin embargo, no había razón para explicar todo esto a Jun Hyang Miao. Además, sobre el cadáver de ese Yao. Mientras Jun Hyang Miao decía esto, tenía una mirada avergonzada en su rostro.
El Yao fue asesinado por Yang Hyuge, y Chui había curado sus heridas internas así como las heridas de los otros discípulos de la secta Yuzhou. Parecía un poco inapropiado estar hablando de la distribución de las partes del Yao, pero Junjian Miao realmente necesitaba el núcleo interno de ese Yao. Permitiría a su zorro de 9 colas contratado aumentar su fuerza en un grado y les ayudaría a estar más preparados para esta experiencia. Realmente necesito el núcleo interno de ese Yao. Me pregunto si los 2 compañeros cultivadores estarán dispuestos a vendérmelo, preguntó suplicante Junjian Miao. Los núcleos internos de los Yao eran útiles para las bestias espirituales, pero para los cultivadores, absorber el poder del núcleo interno de un Yao podía provocar una reacción violenta de Li. Los riesgos superaban con creces cualquier beneficio potencial. Chui llamó a la bestia tragadora de oro, que estaba jugando con piedra cerca. Xiaojin, ¿necesitabas comer el núcleo interno de ese Yao? Lulu. La bestia tragadora de oro barrió los guijarros con su cola y sacudió la cabeza ante la pregunta de Chui. Esa cosa no sabe nada bien. Comerla solo decoloraría su cuerpo y le daría un aspecto feo. No necesitamos el núcleo interno. Puedes tomarlo. Chui respondió a Junjian Miao. En cuanto a las partes Yao restantes, había algunas cosas que podían usarse como materiales de refinado y podían llevarse de vuelta a la secta Tianzuan para intercambiarlas por algunos puntos de contribución. Chui guardó las partes útiles en su bolsa Qiankun. Junjian Miao tomó el núcleo interno del Yao. Quería compensar a Chui con algunas piedras espirituales, pero Chui acababa de desenterrar el jade de médula espiritual de 10.000 años, así que realmente no necesitaba más piedras espirituales. No tienes que compensarnos por ello. Tú y tu bestia contratada también han contribuido a la lucha de hace un momento. Eso no servirá. Si no necesitas piedras espirituales, ¿hay algo más que el compañero cultivador Chu necesite? Junjian Miao todavía sentía que se estaba aprovechando de él. Chui pensó en la bestia tragadora de oro. Entonces, ¿con qué alimentas a las mascotas espirituales en tu secta Yuzhou? Dame un poco de eso. Aunque sabía que a la bestia tragadora de oro le gustaba comer diversos minerales, y si también le gustaba comer la misma comida que a otras mascotas espirituales, puede que Junjian Miao no tuviera muchos recursos o tesoros espirituales, pero al menos tenía mucha comida para animales espirituales. Al oír esto, le dio directamente a Chui una bolsa Qiankun llena de ella. Después de recibir el alimento animal espiritual, Chui tomó una bolsa y se la tendió a la bestia tragadora de oro. Xiaojin, ¿quieres probar a comer esto? Lu, la bestia tragadora de oro levantó su cola, se puso sobre sus patas traseras y estiró sus patas para tomar la comida que le había dado su maestro. Esta vez fue más cuidadosa. No se la comió inmediatamente como la perla nocturna, sino que la olió primero con cautela. Olía delicioso. Sus ojos de obsidiana brillaron mientras colocaba la bolsa en el suelo y hundía la cabeza en ella para comer un buen bocado. La bolsa de comida para animales espirituales era casi del mismo tamaño que el cuerpo de la bestia tragadora de oro, pero eso no le impidió meter todo su cuerpo en la bolsa mientras comía. Chui había querido decir que debería probarlo primero. Si no era adecuado, entonces olvídalo. Chui no esperaba que la bestia tragadora de oro se comiera toda la bolsa de una sola vez. En el lapso de 3 respiraciones, la bolsa de comida se vació por completo y la pequeña bestia tragadora de oro salió corriendo feliz con la cola enroscada. Miró a Chui con la cara todavía salpicada de migas. Lululu, quiero más. ¿Te sientes incómodo? Chui le lanzó una rápida técnica de limpieza para quitarle las sobras de la cara. Lulu no se sentía incómodo en ninguna parte, y comió muy feliz. Incluso quería volver a comer. Chui se sintió aliviado. Cuando estaba a punto de tomar más comida para la bestia tragadora de oro de su bolsa Qiankun, vio por el rabillo del ojo como su cola empezaba a cambiar de color. Cambió de su color dorado metálico original a verde. Xiaojin, será mejor que no te lo comas. Chui hizo una pausa y decidió no seguir dándole de comer la comida de animal espiritual. Podría ser que esta comida no fuera del todo buena. Lulu, la bestia tragadora de oro estaba un poco frustrada. Tu cola ha empezado a cambiar de color. ¿Quizás comiste demasiado? Chui señaló la punta de su cola. La bestia tragadora de oro levantó su cola, y una vez que vio que realmente había cambiado de color, soltó 2 gruñidos tristes. Junjian Miao observaba desde un lado y no pudo evitar decir, la comida de animales espirituales no es venenosa, pero esa bolsa de comida estaba hecha de carne de bestia espiritual de bajo nivel. Algunas bestias espirituales no pueden digerir bien la carne. ¿Por qué no pruebas el sabor de piedra espiritual pura? Lulu,
Realmente quería probar el sabor de piedra espiritual. Chui tomó una bolsa para ella y vio cómo se la comía toda en el lapso de otras 3 respiraciones. Esta vez, bajo la mirada de todos, todo el cuerpo de la bestia tragadora de oro se volvió verde. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, lanzó un grito y saltó al suelo, sin querer ser vista. «Ah, lo siento mucho». John Qian Miao estaba un poco confuso. Nunca había tomado el cuidado de una bestia espiritual como esta, así que no sabía lo que normalmente comía. No pasa nada. Tal vez Xiao Jin solo está teniendo algunos problemas para digerirlo. Chui sabía que la bestia tragadora de oro podía cambiar de color si comía algo extraño. Aunque la bestia tragadora de oro pensó que era delicioso, parece que este alimento animal espiritual no era adecuado para ella. Compañero cultivador Jun, ¿por qué no tomas esto de vuelta? No parece que sea adecuado para Xiao Jin. Lulu, una cabeza que no era tan verde como antes, salió del suelo. La bestia tragadora de oro estaba un poco agraviada, pero aún así salió a protestar por la decisión de Chui. Lu, tu cuerpo se volverá verde después de comerlo. ¿Todavía lo quieres? Lu, de acuerdo, entonces, nos lo quedaremos. Chui suspiró y decidió seguir los deseos de la bestia tragadora de oro. Después de obtener una respuesta afirmativa, la bestia tragadora de oro se enterró de nuevo en el suelo y volvió a esconderse. ¡Tan verde! ¡Qué feo! Pero las cosas de esa bolsa eran tan fragantes y deliciosas. ¿Por qué había una comida que sabía mejor, pero te hacía más feo cuanto más la comías? La bestia tragadora de oro no podía entenderlo. Después de que este asunto terminara, los discípulos de la secta Yuzhou se despidieron de Chui y Yang Fuge. Abandonaron el área en una herramienta espiritual voladora. Aunque todavía hubiera tesoros en las montañas y bosques, lo que acababa de pasar con el Yao les había dejado con algunos temores persistentes, y no querían quedarse más tiempo del necesario. Después de que los discípulos de la secta Yuzhou se marcharan, Chui pidió su opinión a Yang Fuge. ¿Deberíamos ir a buscar a Liu Xixiong y a los demás a continuación? No hay prisa. Después de pensarlo, Yang Fuge abrió la boca y explicó. Ahora deberíamos estar en la parte sur del reino secreto, mientras que Liu Xixiong y los demás están en el oeste. Está bastante lejos, y si vamos allí ahora, buscaremos tesoros todos juntos. Durante el último mes de apertura, en el centro del reino secreto se pueden encontrar materiales naturales y tesoros de alto nivel. En ese momento, todos los cultivadores se dirigirán en esa dirección, así que podemos reunirnos con ellos allí. Chui sintió que las palabras de Yang Fuge eran muy razonables. El número de personas que venían de la secta Tianxuan era pequeño. Otras sectas inmortales se dividirían en varios equipos, mientras que ellos actualmente solo tenían 2. Si volvían a unirse, se moverían en un solo grupo y reducirían sus posibilidades de encontrar buenos materiales y tesoros. Yang Fuge envió un mensaje a Liu Beimin para ponerlo al tanto de sus planes y acordaron reunirse en el centro del reino secreto. Después de un rato, la bestia tragadora de oro terminó de digerir el alimento espiritual animal y volvió a su color habitual y salió de la tierra. Luego salieron volando de la montaña en la espada de Yang Fuge. Capítulo 29. El reino secreto Yunxi era muy grande y la región sur estaba llena de selva y montañas. Había una interminable extensión de verde esmeralda, y al pasar la brisa, se podía oír el susurro de las ramas. Aunque Chui y Yang Fuge dejaron la cordillera original y habían estado viajando durante 7 días, todavía no habían salido de la región sur del reino secreto Yunxi. La bestia tragadora de oro estaba acurrucada en el hombro de Chui, con su cola verde colgando a su espalda. Recientemente, había visto muchas cosas verde esmeralda y descubrió que no le repugnaban tanto como al principio. Sentía que podía aceptar tener una cola verde. Chui controlaba estrictamente la cantidad de comida que comía, solo le daba una bolsa de comida espiritual cada día. Ahí, parece que estamos dejando el bosque. Al ver que el vibrante color verde frente a él empezaba a desvanecerse gradualmente, y que el paisaje empezaba a cambiar, los ojos de Chui se iluminaron mientras se giraba para compartir la noticia con Yang Fuge. Probablemente, sí. La concentración de energía espiritual más adelante es muy alta, así que probablemente habrá algunos tesoros raros que encontrar, respondió Yan Yoga mientras ajustaba la velocidad de la espada voladora, preparándose para aterrizar abajo. Sin embargo, a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que en realidad no habían llegado al borde del bosque. En su lugar, vieron que había una gruesa capa de niebla oscureciendo las montañas que tenían delante. El aire desprendía un ligero olor a humedad y el suelo estaba embarrado,
como si hubiera llovido hacía poco. Como la zona estaba cubierta por una niebla tan densa que no se podía ver el sol, la vegetación del interior tenía un aire oscuro y lúgubre. ¿Podría ser esta densa niebla un miasma venenoso? Chui dudó. Pensando en esta posibilidad, tomó unas píldoras de desintoxicación de su bolsa Qiankun. Yan, toma estas por si acaso. Chui entregó las píldoras a Yang Hyuge. Estas píldoras de desintoxicación podían protegerles contra algunos venenos comunes, incluyendo el miasma venenoso. Sin embargo, algo tan grande como esto continuaría afectando al cuerpo de un cultivador con el tiempo, por lo que tendrían que seguir tomando otra dosis cada hora. Después de tomar la botella de medicina de Chui, Yang Hyuge la guardó en su bolsa Qiankun sin pensarlo. A lo largo de los años, Chui había refinado innumerables píldoras medicinales para él, por lo que el acto de guardarlas así se había convertido casi en un hábito. Después de que Yang Hyuge guardara las píldoras, miró la espesa niebla frente a ellos y empezó a explicar: no debe ser un miasma venenoso. Parece más un bosque pantanoso natural donde la niebla se condensa. Todavía puede haber insectos venenosos en el pantano, deberías comerte uno antes. Chui sacó otro frasco de píldoras de desintoxicación, lo destapó, tomó una para él y le dio otra a Yang Hyuge. Yang Hyuge la tomó. Las píldoras de desintoxicación refinadas por Chui tenían un sabor muy limpio. No eran amargas, e incluso dejaban un regusto dulce. Aunque la píldora de desintoxicación estaba refinada con hierbas de bajo nivel, tenía varios efectos y también podía limpiar el corazón y calmar el espíritu. No importaba si comías más de una o dos. Después de que Yang Hyuge se tragara la píldora de desintoxicación, la bestia tragadora de oro que estaba en el hombro de Chui abrió mucho la boca e hizo un sonido para indicar que también quería una. La bestia tragadora de oro era inmune a todos los venenos, pero comer una píldora de desintoxicación no debería hacerle daño. Chui solo esperaba que el Xiaojin no cambiara de color otra vez. Después de pensarlo, Chui finalmente le metió una píldora de desintoxicación en la boca. Esperando en silencio por un momento, parecía que aparte de abrir la boca de nuevo para pedir comida a Chui, la bestia tragadora de oro no tenía ninguna reacción adversa. Déjala en paz, con una es suficiente. ¿También quiere comerse toda tu medicina? Yang Hyuge la miró con una mirada acosadora. Parecía fría e indiferente. Bajo los ojos de Yang Yoga, la bestia tragadora de oro se estremeció e inconscientemente cerró la boca. Cuando recobró el sentido y se dio cuenta de lo que había hecho, solo pudo mirarle en silencio con fastidio. Obviamente solo se había comido uno. ¿Por qué Yang Yoga tomó una botella entera? Todo el mundo tenía que probar la medicina de su maestro. No había nada de malo en que tomara un poco. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba la bestia tragadora de oro. Al final, decidió darse la vuelta y apuntar con su trasero a Yang Hyuge. Viendo esta escena, Chui levantó su mano y consoló a la bestia tragadora de oro con cierta diversión. A veces a Xiaojin le gustaba comer demasiado. Especialmente si era algo que nunca había visto antes, siempre intentaba tomar un bocado. Mientras lo alimentaras, era fácil engatusarlo después de que perdiera los estribos. Después de acariciar la cabeza de la bestia tragadora de oro, Chui sugirió a Yang Hyuge: ¿vamos al pantano a echar un vistazo? Yang Hyuge relajó lentamente las cejas que estaban arrugadas por las acciones de la bestia tragadora de oro hace un momento y asintió mientras decía: de acuerdo, la concentración de energía espiritual en el pantano era muy alta. Era probable que hubiera algunas hierbas de alto nivel que Chui necesitara. Tal vez ganarían algo si entraban. La calma no duró mucho. En el momento en que Yang Hyuge entró en el pantano por delante de Chui, su expresión cambió repentinamente. Había una formación laberíntica en este bosque pantanoso. La formación laberíntica no era intrínsecamente peligrosa, y como no había fluctuaciones de poder espiritual hostiles, era difícil para los cultivadores detectarla desde fuera. Una formación laberíntica transportaría a cualquier cultivador que entrara a una parte aleatoria de la formación, como si se perdiera en un laberinto. Si las personas que entraban en la formación no estaban conectadas por algo como una cuerda o cogidas de la mano, con toda probabilidad se dispersarían por la formación laberíntica. Yang Hyuge estaba molesto. Debería haber traído a Chui con él en ese momento. Fue negligente. Suprimiendo las emociones inquietas en su corazón, Yang Hyuge inmediatamente tomó su tarjeta de identidad de su cintura y llamó a Chui. La llamada se conectó rápidamente. Yan, ¿por qué te fuiste tan rápido? Ni siquiera pude verte después de entrar. Al otro lado, la voz de Chui estaba llena de dudas. Al escuchar la última frase de Chui, Yang Hyuge tuvo una mala premonición.
¿Ya entraste al pantano?, le preguntó Yang Hyuge. Chui respondió, entré contigo, pero no pude verte más después de entrar. Estaba realmente sorprendido. El área a su alrededor estaba vacía. No había rastro de Chui junto a Yang Hyuge. Obviamente, habían sido separados en diferentes partes de la formación del laberinto. Su plan original de hacer que Chui lo esperara para salir del bosque pantanoso se arruinó, así que Yang Hyuge solo pudo explicarle la formación del laberinto. Después de escucharle explicar, Chui concluyó, entonces, ¿deberíamos encontrarnos a mitad de camino, o esperar a salir nosotros mismos de la formación laberíntica? Reunámonos primero. Graba marcas en los árboles que te rodean e iré a buscarte en mediodía como máximo. Si hay algún peligro, protégete con una herramienta espiritual defensiva y envíame un mensaje de inmediato. Yang Hyuge le dijo a Chui. Chui respondió, de acuerdo. Yan, tú también tienes que grabar marcas. Yo también quiero buscarte. Al oír la suave voz de Chui, la ansiedad de Yang Hyuge se calmó mucho. Él y Ai solo estaban separados temporalmente. No debería haber mayores problemas. Es más, él ya había formado un contrato de sangre con Ai. El contrato no solo serviría como un medio para encontrarlo, sino que también era una garantía de su seguridad. Yang Hyuge se repitió esto mientras sacaba el longin de su vaina, sintió la dirección del contrato de sangre, y continuó caminando a través del pantano envuelto en niebla. Al otro lado del pantano, Chui acababa de desconectarse de la comunicación con Yang Hyuge y sacó a Yi Jin de su cintura. Elevó la vigilancia de su entorno a un nivel superior. Antes de entrar en el reino secreto Yunxi, fue acompañado por Yang Hyuge. Como era un cultivador de espadas, siempre se sintió muy seguro. Ahora que Chui estaba solo, aunque era un cultivador médico con talento, todavía tenía que tener cuidado. Lulu, la bestia tragadora de oro que yacía en el hombro de Chui, movió su cola. Entendió la situación de su maestro por la discusión de hace un momento. Saltó hacia abajo y caminó por delante para explorar el camino a seguir para Chui. Con esta espesa niebla, ni siquiera los cultivadores podían ver más de 30 chi por delante. Junto con la formación del laberinto, la percepción de Chui se debilitó. Solo podía detectar fluctuaciones de poder espiritual dentro de 100 chi como máximo. Inesperadamente, había un lugar en el reino secreto Yunxi donde alguien había colocado especialmente una formación laberíntica. No sabía si había sido creada por los ancianos que habían venido antes al reino secreto, o si era algo que había dejado el maestro del reino. Por lo que Chui sabía, los reinos secretos generalmente no tenían dueños. Eran pequeños mundos propios, ocultos al Dao celestial. Los cultivadores los usaban para mejorar su fuerza, pero no podían someterse a una tribulación y avanzar su cultivo en ellos. Solo cuando salían del reino secreto llegaba la tribulación del trueno. Sin embargo, en los registros sobre los reinos secretos, se decía que la mayoría de ellos eran remanentes de cuando los grandes inmortales cayeron en tiempos antiguos. Estas dimensiones de bolsillo estaban alejadas del Dao celestial, pero aún tenían lazos con el reino Yunua. De vez en cuando, se reabrían para que las generaciones futuras entraran y adquirieran experiencia. Si era una formación laberíntica dejada por el maestro del reino, podía contener pistas sobre su identidad. Si se trataba de algo creado por los ancianos que llegaron al reino secreto en el pasado, puede que hubiera algunos recursos o tesoros que no tuvieron tiempo de tomar con ellos, sino que los escondieron para que los encontraran las generaciones más jóvenes de su secta. En cualquier caso, el destino era impredecible. El cielo, la tierra y los poderosos estaban sujetos a él. La fortuna y la desgracia dependían unas de otras. Todo tipo de posibilidades corrían por la mente de Chui. Se obligó a calmarse y empezó a buscar pacientemente la salida de la formación laberíntica. El suelo del pantano era muy blando. Necesitaba envolver el poder espiritual alrededor de las plantas de sus pies para distribuir su peso y no quedarse atascado en el barro. Chui ni siquiera había llegado tan lejos cuando la bestia tragadora de oro regresó. Estaba cubierta de humedad, y cualquier cosa que comiera al azar estaba haciendo que su cuerpo se ennegreciera lentamente. Xiao Jin, has sido envenenado. Chui levantó su mano y realizó una técnica de limpieza en la bestia tragadora de oro antes de recogerla y examinarla más de cerca. Lululu. La bestia tragadora de oro levantó la cola y mostró a Chui lo que había encontrado. Era un trozo de ámbar con una textura semitransparente. Mirando de cerca, pudo ver que había un pequeño escorpión congelado en su interior.
Chui había oído decir al anciano hindú que este tipo de piedra podía usarse con hierbas espirituales para refinar una medicina que podía desintoxicar la mayoría de los venenos de los insectos venenosos. Pero la piedra en sí también era venenosa. Chui tomó el trozo de ámbar de la bestia tragadora de oro y preguntó vacilante: ¿te has comido una piedra como esta hace un momento? Los insectos venenosos dentro del ámbar todavía estaban vivos cuando quedaron atrapados dentro. No era solo una talla. Después de tantos años, si se guardaba en un lugar con abundante energía espiritual, el insecto venenoso podría no estar necesariamente muerto. Lulú, la bestia tragadora de oro, sacudió la cabeza. No tenía tiempo para comer, así que se apresuró a tomarlo y llevárselo a su maestro. Eso está bien. Este tipo de piedra extraña no se puede comer indiscriminadamente, ¿sabes? Al ver la respuesta de la bestia tragadora de oro, Chui respiró aliviado. Lu, pero tiene buena pinta, aunque no es muy fragante. Puedes comer esto. Chui hizo una excepción y tomó una bolsa de comida para animales espirituales de su bolsa Qiankun y se la dio. Lululu, la bestia tragadora de oro, estaba feliz, y pronto se olvidó de si podía comer la extraña roca mientras se metía alegremente en la bolsa de comida para animales espirituales para comer. Convenciendo con éxito a la bestia tragadora de oro, Chui estaba a punto de meter el trozo de ámbar en su bolsa Qiankun cuando de repente sintió una extraña fluctuación de energía espiritual a 100 chi de distancia. La energía espiritual era muy pequeña, pero había muchas, y todas se dirigían hacia Chui. No había viento, pero las brisnas de hierba hacían un leve ruido de remolino, como si algo se arrastrara sobre ellas. No solo había árboles en el bosque pantanoso, sino también grandes matas de hierba que eran tan altas como 4 bestias tragadoras de oro apiladas una encima de otra. Chui frunció el ceño y cubrió la espada de Yi Jin con su poder espiritual antes de liberar una ráfaga de energía de espada en la dirección del movimiento. Aunque no era un cultivador de espadas, dominaba las formas básicas de espada de la secta Tianxuan. Al caer la espada, la afilada energía de la espada cortó una gran mata de hierba, rociando miles de brisnas de hierba y amentos en el aire, revelando todas las cosas ocultas en su interior. Chui inhaló bruscamente. Hasta donde alcanzaba la vista, el suelo estaba cubierto de insectos venenosos, escorpiones, arañas, hormigas, ciempiés e incluso pequeñas serpientes venenosas. A primera vista, parecía como si una marea negra se hubiera reunido a su alrededor, lo que tenía un aspecto especialmente aterrador. Sintiendo que algo iba mal, la bestia tragadora de oro, que acababa de terminar de comerse una bolsa entera de comida, asomó la cabeza por la boca de la bolsa. Antes de que pudiera volver en sí, Chui agarró directamente la bolsa de comida para animales espirituales que aún tenía dentro y empezó a correr. «Corre, no comas». Chui sostenía su espada en una mano y llevaba a la bestia tragadora de oro en la otra. Apresuradamente se dio la vuelta y acuchilló detrás de él, con la intención de alejarse de estos insectos venenosos. La fuerza de estos insectos estaba por debajo del grado 1, pero eran demasiados. Sería mejor evitarlos directamente. Sin embargo, estos insectos parecían decididos a seguirlos. Las dudas se formaron en la mente de Chui cuando la bestia tragadora de oro que llevaba hizo un sonido retumbante, aparentemente explicando de dónde venía ese trozo de ámbar hace un momento. Resultó que la bestia tragadora de oro se adentró en la guarida de esos insectos venenosos y aprovechó el momento en que no estaban prestando atención para sacar la extraña roca y llevársela. Chui, si hubiera sabido que este lío había sido causado por Xiao Jin, se habría marchado mucho antes. Por supuesto, no podían simplemente devolver el trozo de ámbar. Para conseguirlo, la bestia tragadora de oro fue apuñalada 2 veces por un escorpión. Había pagado un alto precio, ya que el color negro aún no se había desvanecido por completo. Los insectos venenosos detrás de ellos no tenían intención de retroceder. Persiguieron obstinadamente a Chui, e incluso le estaban ganando terreno. No podemos seguir así. Chui pensó por un momento, y decidió que no era prudente gastar su energía huyendo de estos insectos venenosos. Lu, la bestia tragadora de oro, envolvió conscientemente su cola alrededor del brazo de Chui y se colgó del brazo de su amo para que no tuviera que gastar más esfuerzo en cargarla. Más tarde, corre a ese árbol y escóndete. Yo limpiaré esos insectos venenosos que nos persiguen. Chui le dijo a la bestia tragadora de oro. Aunque la bestia tragadora de oro era inmune a todos los venenos e invulnerable a espadas y flechas, excepto por sus afilados dientes, su fuerte cuerpo y su habilidad para cazar tesoros, básicamente no tenía poder de ataque. No podía dejar que Xiao Jin mordiera a esos insectos venenosos. Solo de pensar en tal escena, Chui sintió que era demasiado aterrador. Lulú,
La bestia tragadora de oro asintió con la cabeza y saltó de los brazos de Chui para subirse al árbol que había mencionado. Si se trataba de huir, la bestia tragadora de oro pensó que su maestro probablemente no era tan bueno como ella. Chui naturalmente no sabía lo que pasaba por la mente de su mascota. Viendo que Xiao Jin ya había encontrado un lugar alto para esconderse, se detuvo no muy lejos del árbol y se dio la vuelta, preparándose para luchar. Los insectos venenosos sin inteligencia generalmente se basaban en sus instintos de supervivencia para actuar, por lo que a menudo acosaban a los débiles mientras temían a los fuertes. A menos que se les disuadiera por la fuerza, seguirían persiguiendo a su presa. Desde que cambió para convertirse en cultivador médico, la espada espiritual en la mano de Chui rara vez se usaba para matar. Todavía había una diferencia entre practicar la espada y usarla en la vida real. Ahora que la sostenía de nuevo, el afilado de la espada se transmitía débilmente desde la hoja, dando a Chui una sensación familiar. En su última vida, estaba obsesionado con la esgrima, pero no podía comprender la intención de la espada. No sabía qué era lo que le atraía de la espada espiritual que tenía en la mano. Si no fuera por esto, con sus raíces espirituales duales de agua y madera, también podría haber tomado el camino de la curación. Respirando hondo, Chui cerró los ojos y un recuerdo pasó por su mente, tan claro como si hubiera ocurrido ayer. No pienses en la restricción de una pulgada. No pienses en la inmensidad del cielo y la tierra. La dirección a la que apuntaba su espada era su Dao. Este era el intento de espada que había impresionado a Chui cuando era joven, y también era el intento de espada que pertenecía a Yang Hyuge. Era como una polilla atraída por la luz de una vela, practicando duro día tras día, esperando poder alcanzar aunque fuera una milésima parte del nivel de Yang Hyuge. Sin embargo, pasó toda su vida sin entender realmente a Yang Hyuge. No importaba lo poderosa que fuera la intención de la espada, un día su corazón la atraparía. En otra vida, Chui todavía recordaría la intención de espada de Yang Hyuge y todavía estaría enamorado de sus habilidades. Es solo que ahora, Chui no quería perseguir este tipo de esgrima. Solo quería entender más a Yang Hyuge. Como cultivador médico, no era tan agudo como un cultivador de espada. Todavía se sentiría perturbado por la restricción de una pulgada y atrapado por la inmensidad del cielo y la tierra. Lo único que sabía era que ya no estaría aprisionado por los pensamientos de su corazón. Estos pensamientos pasaron en un instante, y Chui abrió los ojos. La espada de Yi Jin tembló, y debido al cambio en el estado de ánimo de Chui, dejó escapar un sonido grave mientras el impulso del filo de la espada aumentaba bruscamente. Al momento siguiente, una penetrante energía de espada despejó la espesa niebla y cayó hacia los alrededores, sobresaltando a los insectos venenosos para que retrocedieran instintivamente. Pero los insectos venenosos no eran tan rápidos a la velocidad de la espada. Por un momento, parecieron caer en una red tejida con la luz de la espada, antes de ser despedazados. Los insectos del frente eran todos los más fuertes, y también los que más rápido morían. Después de que el grupo de insectos del frente muriera, los de atrás se asustaron por la energía de la espada y todos huyeron hacia lo más profundo del pantano. En un abrir y cerrar de ojos, los insectos venenosos que antes estaban densamente apiñados como una marea negra habían desaparecido o habían sido cortados en pedazos por la espada. Chin, Yi Jin volvió a su funda con un sonido nítido y claro. Después de resolver el asunto hace un momento, Chui no tuvo oportunidad de relajarse antes de oír un grito familiar desde la copa de un árbol cercano. ¿Un cultivador de espada de la secta Tianxuan? Compañero cultivador de espadas, por favor, ayuda. ¿Qué? Al oír estas palabras, Chui miró a su alrededor, pero no vio a Yang Hyuge ni a otros compañeros discípulos cerca, y se sintió un poco decepcionado. Pero los gritos continuaron. Justo ahora vi los movimientos heroicos del compañero cultivador con la espada, fue como una bendición del cielo. He estado atrapado aquí durante 3 días y 3 noches antes de conocerte finalmente. Compañero cultivador de espadas, debe ser la voluntad de los cielos haberte conocido. No puedo soportar permanecer más tiempo en este pantano lleno de insectos venenosos. Chui, espera un momento, ¿este cultivador de espadas de la secta Tianxuan podría estar hablando de sí mismo?